compañeros y docentes. Mi nombre es Camilo Andrés Vargas Forero, estudiante técnico profesional en carreras administrativas de la Universidad Manuela Beltrán. Empiezo el requisito del módulo, en el cual voy a contestar a las preguntas hechas por el docente, en el cual quiero mostrar mi acuerdo, mi desacuerdo, una aprobación o desaprobación sobre cada una. Empiezo por el punto A. Dice que el concepto de la contabilidad ha tenido una evolución que se mantiene con un proceso estático en el tiempo, desde la antigüedad hasta nuestros días, y se ha mantenido un mismo cuerpo normativo para el reconocimiento de las transacciones económicas. Pues empecemos que desde sus orígenes hasta el Renacimiento podremos afirmar que la contabilidad fue la división del trabajo, la invención de la escritura, la utilización de una medida de valor. En esto se basó la actividad contable. En la actividad se contaba ya con elementos indispensables en una actividad que pues era netamente contable, ya que el hombre había formado grupos inicialmente como cazadores, posteriormente como la agricultura, y se había dado ya inicio a la escritura y a los números, elementos necesarios para la actividad económica en base al trueque, a lo que llamamos el comercio de cambio por cambio. En la Edad Media, en este periodo se inició el feudalismo, el cual no cesó totalmente el comercio, por decirlo así, porque las prácticas contables debieron de ser usuales. La contabilidad era una actividad usual y necesaria. En el Renacimiento, cronológicamente la contabilidad tuvo importantes cambios. Fue la partida doble de su principal representante, Benedetto Guti, si no estoy mal, Cotugli, perdón, que se pronuncia, originario de Dalmacia, y fue un pionero del estudio y registro de las operaciones mercantiles por partida doble, lo que llamamos partida doble. Pero en la revolución industrial fue un aspecto que influyó en el avance tecnológico, en la que la evolución de la contabilidad, al cambiar del sistema de producción manual a la producción mecanizada y en masa, requirió una base necesaria. Entonces yo digo que desapruebo tal vez de que se diga que el concepto de contabilidad ha sido lineal y no ha tenido pues características de evolución. Al contrario, yo digo que la contabilidad es un proceso que datamente se puede verificar que evoluciona y se involucra a las épocas y a sus estados. Entonces yo pienso que sí es un proceso de evolución constante. Ahora hablamos del punto B, que es en las NIC y en las NIF encontramos los estándares de información financiera que se aplicarán en Colombia a partir del 2015. Dichos estándares solamente son importantes para los países del mundo de desarrollo, porque promueven sus fines e intereses económicos, por ende promueven su uso e implementación en las naciones y en las vías de desarrollo. Pues yo pienso que básicamente esto no es algo que las NIC y las NIF no es algo que realmente le competan solo a países en desarrollo. Digamos que la descripción del NIC, que son las normas internacionales de contabilidad, o las IAS, que son las International Accounting Standards en inglés, son un conjunto de estándares creados desde 1973 y hasta el 2001 por el IASC, que es el International Accounting Standards Committee, y antecesor del actual IASB, el International Accounting Standards Board. ¿A qué quiero ir con todo esto? Si se pueden dar cuenta, estos son estándares que han estado cambiando y tratando de involucrarse en cada país. ¿Qué es lo que quieren las NIC y las NIF? Básicamente, ellos quieren hablar el mismo idioma con todos los países, que todos los países tengan derecho a involucrarse en estas, aunque no son obligatorios, son una muy buena manera de entrar a la negociación y en economía,
porque se habla el mismo idioma, se manejan los mismos estándares, todos hablamos el mismo estándar sin estar pagando un país de más, sin estar pagando uno tras otro de más o haciendo las cosas distintas a las de otros países. Digamos que para el bien de Colombia el proyecto, después de los debates correspondientes en la Cámara y el Senado, pues se fue por buen camino, porque pasó de 4 a 17 artículos. Y aunque estemos en desacuerdos con algunos artículos, porque obviamente siempre van a haber desacuerdos, se considera que contiene un acuerdo, por decirlo así, sobre lo fundamental. El reglamento que expide el gobierno debe ser previamente sometido a discusión para que el público sepa el resultado, el cual tiene que ser muy técnico y transparente. Y respecto a los estándares para que las pequeñas y las medianas empresas como los pymes o PYMEs y demás entidades que cotizan en bolsa de valores, hay una reglamentación por parte del gobierno. Debe expedirse una vez se emita al cuerpo normativo, que es el IASB, y digamos que estos estándares entran para las entidades privadas antes que para las PYMEs. Eso por ese lado. Ahora, viendo el punto C, habla que en el marco conceptual de la información financiera del International Accounting Board se contemplan unas características cualitativas que debe gozar de la información financiera. Estas cualidades o características buscan en generar más confianza entre los inversionistas y otros usuarios de la información financiera. Pues ahí nos podemos ir a objetivos, porque el objetivo de la información financiera con un propósito general, las características cualitativas del marco conceptual de la información, habla que la información financiera útil a partir del 2010, como por así decirlo, como parte de un proyecto de conjuntos con el IASB, emitió 2 capítulos de un marco conceptual revisado, que estos capítulos tratan del objetivo de la información financiera con un propósito general y las características que datan de ser cualitativas de la información financiera útil. Cuando las IASB reinició el trabajo sobre el proyecto del marco conceptual en el 2012, decidió no reconsiderar en profundidad estos capítulos. Sin embargo, muchos de los que respondieron al documento de discusión señalaron que las IASB deberían reconsiderar uno o más aspectos de estos capítulos. Respuesto a estos comentarios, la IASB propone ahora dar más prominencia, por así decirlo, dentro del tratamiento del objetivo de la información financiera, a la importación de proporcionar la información necesaria para evaluar la administración realizada por la gerencia de los recursos de la entidad. Finalmente, entre mis apuntos, digamos que siempre el marco conceptual de la información y lo que es el IASB, recordemos que es el Accounting Standard Board, tratan de que se goce de muy buena información, de que todos estemos empapados, como anteriormente lo decía, de hablar el mismo idioma. Pues ¿para qué? Para que sea más fácil su aplicación. En el punto D, hablamos de plantear plantear más de 2 preguntas a sus demás compañeros. Entonces, en estas preguntas, las cuales voy a añadir en el cuadro de respuestas del módulo, quisiera pues primero poner en contexto la primera, que habla sobre el crecimiento conceptual. Entonces, la primera pregunta dice:
si en el crecimiento conceptual y aplicable de la contabilidad se ha manejado desde la antigüedad, la Edad Media y la Revolución Industrial, marcos de evolución y adaptación a los diferentes escenarios de la economía. Entonces quiero saber si mis compañeros o el docente están de acuerdo con esta afirmación. En la segunda, pregunto cuál es el papel que juegan las PYMEs o las pymes en el NIC y en el NIF y los estándares de información financiera que se aplicaron en Colombia desde el 2015. Y la tercera pregunta pues es parte de lo leído y recomendado por el docente, entonces también se va a encontrar muy fácil. ¿Quiénes fueron los principales creadores de las NIF? Nada, con esto termino la presentación del módulo. Les agradezco a ustedes su tiempo, su colaboración y les deseo una feliz noche.